Como es habitual, hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, doctor honoris causa Jorge Abuchalja. Qué bueno. Muchas gracias. Eso es muy lindo. Recibirnos con aplausos es muy agradable y encontrarnos es más agradable aún. Señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Enzo Benech, bienvenido. Señores conferencistas invitados, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, don Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Industrias, don Gabriel Murara, presidente de la Cámara de la Construcción, don Ignacio Tegui, presidente de la Asociación Rural, doctor Pablo Servino, querido amigo secretario general de ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner, autoridades nacionales, embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, señores decanos, docentes y estudiantes de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, antes de decir señoras y señores, quiero pedir una cálida bienvenida al contador Enrique Iglesias, que hoy nos acompaña. Es un honor, querido Enrique, gracias por acompañarnos. Y ahora sí, señoras y señores, reciban por mi intermedio una cálida bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación Dirigente de Marketing del Uruguay. Invitar a los representantes de las cámaras empresariales en el momento que estamos viviendo es realmente importante. Pensar qué vamos a hacer para mejorar o para apostar a que el país siga creciendo significan dos cosas. Una, que estábamos creciendo, y dos, que lo dejamos de hacer. Y si lo dejamos de hacer es realmente peligroso, porque el entorno no nos favorece. Y si no nos favorece, entonces nosotros vamos a tener que redoblar esfuerzos. Vamos a tener que apretar el cinturón aunque no nos guste y decirnos la verdad de una vez por todas. Porque tenemos un país que todos decimos maravilloso, que todos decimos con apenas 3.350.000 habitantes, que es otro beneficio que no usamos, y que tenemos un país homogéneo, y que todos nos respetamos como uruguayos, y queremos, nos guste o no nos guste, dividirnos y subdividirnos cuando no tenemos lugar para dividirnos. Somos tan pocos que tenemos que estar juntos para parecer algo. Y nos encontramos con otros problemas también. El fútbol, que es nuestro principal deporte, también tiene dificultades. ¿Por qué lo estoy nombrando? Porque estamos en dificultades, señores, y hay que terminar de dificultades. Hay que pensar hacia adelante, cómo prosperar, cómo trabajar, cómo hacer esfuerzos y cómo ponernos de acuerdo, porque somos lo mismo. Empresarios que nos tienen bastante mal vistos, y trabajadores que trabajan gracias al esfuerzo que hacemos nosotros todos los días, porque se olvidan que nos levantamos a las 6 de la mañana y nos acostamos a las 12 de la noche y trabajamos más que los que trabajan. Entonces, yo creo que esto que hicimos hoy, convocar a los representantes de las cámaras para guiar, para ver cuál es su visión, me parece muy importante. Por lo tanto, testimoniemos su presencia, por favor, que es lo que hace nuestra asociación para agradecer su presencia, y le vamos a dar la palabra a ellos para que nos cuenten cuál es su visión, y un fuerte aplauso, por favor. En este momento
En este momento, y como es habitual, el presidente de ADM hace entrega a todos nuestros expositores de obras de artistas plásticos nacionales, bueno, como forma de que tengan un grato recuerdo de su pasaje por este foro de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Bueno, comentarles que las disertaciones serán de 16 minutos, 15 minutos cada una. Yo le agregué un minutito, que es el que tenemos de tolerancia habitualmente, pero ya se van a enterar de los tiempos nuestros expositores y van a ser realizadas por orden alfabético de apellido, es decir, que va primero el señor Lestido, luego el señor Murara, el señor Otegui y el doctor Servino. Les invitamos entonces a nuestros expositores, en primer lugar al señor Lestido, a hacer uso de la palabra. Señor Ministro de Ganadería, autoridades nacionales, embajadores acreditados en nuestro país, autoridades departamentales, señor presidente de ADM, Consejo Consultivo de ADM, a mis queridos colegas, los presidentes de la Cámara de Industrias del Uruguay, al señor presidente de la Cámara de Construcción del Uruguay y a mi querido presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Estimados empresarios, amigos de la prensa, me han convocado como presidente de la Cámara de Comercio para responder a la pregunta ¿qué falta por hacer para que el país siga creciendo? En primer lugar, quiero clarificar desde dónde me propongo responder esta cuestión. La Cámara Nacional de Comercios y Servicios representa a más de 120 gremiales y 15.000 empresas del sector comercio y de los servicios. De esas 15.000, el 90% son micros y medianas empresas. Además, el sector de comercios y servicios es responsable de emplear a más de 60% de los trabajadores del país. Me refiero a más de 1 millón de personas, de las cuales el 53% son mujeres. En segundo lugar, y teniendo en cuenta esa realidad, desde la que respondo, me veo obligado a cuestionar la pregunta, ya que parte de un supuesto falso o al menos cuestionable. ¿De verdad estamos creciendo? Quiero dejar planteadas algunas interrogantes en este sentido, ya que la enorme mayoría de los empresarios de comercio y servicios de nuestro país sentimos que la respuesta es que no estamos creciendo. Creer que crecimiento es solamente facturación es mirar una sola parte de la película. Crecimiento es también rentabilidad, son los costos, es la seguridad, es la cultura del trabajo, es la confianza del consumidor, es la calidad de vida y de los vínculos en el ambiente laboral. Si nos quedamos con el indicador de crecimiento global del PBI, la economía muestra un crecimiento sostenido. Se ha desacelerado, pero seguimos creciendo. Eso es cierto. ¿Pero es suficiente para lograr un crecimiento sostenible? Nuestra respuesta es no. Más allá de los datos de las principales cifras comerciales sobre las cuales suelen consultarnos, y aún más, en algunos rubros puede haber incrementos de la actividad, aún así no vemos un crecimiento sostenible. Para nosotros, crecimiento sostenible supone presentar indicadores sólidos en crecimientos en al menos 3 dimensiones. 1, resultados económicos. 2, impacto social. Y 3, el impacto ecológico. A nivel de crecimiento económico, algunos indicadores son muy elocuentes. La ocupación viene descendiendo trimestre a trimestre y puede estimarse en 45.000 puestos de trabajo que se perdieron
desde el 2014 a la fecha, considerando los promedios anuales móviles. Viendo estos números, fue que le pedí a los equipos técnicos de la Cámara que filtraran este dato por la edad de los trabajadores. Y cuando vi esos números, realmente quedé preocupado. Se puede estimar que unos 20.000 jóvenes dejaron de manifestar su deseo de trabajar desde el año 2015 hasta la fecha. 20.000 jóvenes que no solo están desempleados, sino que no les interesa acceder al mercado laboral. Voy a repetir esto. 20.000 jóvenes que no solo están desempleados, sino que no les interesa acceder al mercado laboral. Esto no solo perpetúa los niveles de pobreza, sino que también aumenta la fragmentación social y, por lo tanto, los conflictos en materia de convivencia. Otro aspecto a tener en cuenta es que para crecer en los resultados económicos es imprescindible ser competitivos. Y la competitividad se alcanza con mejor productividad que la de la competencia. Nuestro sector compite en el mundo, un mundo en donde la cuarta revolución industrial es una realidad y abarca a todos los sectores. Si analizamos la mayoría de los productos que se comercializan en nuestro país, se pueden obtener alternativas de la mano de la tecnología. Si negamos esta realidad sin adecuar la oferta, las condiciones de trabajo, los marcos regulatorios, entonces los empresarios no tendremos crecimiento. Tampoco lo tendrán los trabajadores. Esta realidad supone asumir cada vez más costos y eso impide el crecimiento. Más costos laborales, más costos de seguridad, más costos impositivos, sin que tengamos la correspondiente contrapartida. Tampoco hemos crecido en la mejora de las relaciones laborales. Por el contrario, la conflictividad crece y cada vez es más difícil lograr acuerdos en el ámbito de los consejos de salario. A decir de la Academia Nacional de Economía, la única manera de progresar en una sociedad democrática es discutir, escuchar planteos, pero también decidir y avanzar, puesto que el mundo no nos va a esperar. Tampoco estamos creciendo en la cultura de trabajo basado en el cumplimiento, en la reciprocidad y en la ética, en el respeto. Esto se refleja en indicadores muy concretos como la puntualidad, el presentismo, la cantidad de certificaciones y la rotación de personal, generando un impacto económico muy importante. A nuestro entender, esto es fruto de una situación social compleja que impide ese crecimiento sostenible que todos queremos. En el plano de lo social, no hemos crecido en tener trabajadores más y mejor capacitados, lo que es imprescindible para destacarnos en este contexto global cada vez más competitivo. No hemos crecido en la educación básica, con resultados que muestran un retroceso a pesar de que la educación nunca recibió tantos recursos como en su historia como ahora. Y los primeros que vemos estas dificultades del sistema educativo somos los empleadores, cuando queremos ofrecer oportunidades a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral y evaluamos sus habilidades básicas. ¿Hemos crecido en esto? Claramente no. El segundo rubro en importancia de nuestro PBI lo forman los servicios asociados al turismo y tal vez hayamos registrado algún crecimiento en ese sector en las últimas temporadas. Pero ese crecimiento, ¿es porque hemos hecho algo para provocarlo asociado a nuestras capacidades o ha sido más bien el resultado de la situación económica, social y política de nuestros vecinos? Estamos siendo testigos de una ola migratoria muy importante. Aquellos que ven a Uruguay como un nuevo lugar desde donde rearmar sus vidas se suman incesantemente a la fuerza de trabajo. Esto ha sido un sacudón inesperado, pero positivo, ya que nos expone a nuestras debilidades y también a valorar mejor lo que tenemos. Ojalá que la llegada de estas personas sirva para contagiar buenas prácticas en materia de calidad y de servicios y nos ayuden a recuperar la ética laboral que supimos tener.
Por último, crecer supone también hacerlo respetando el medio ambiente. Quizás esta sea la materia en la que logramos las mejoras más evidentes. Prueba de esto son el cambio de la matriz energética y la mayor conciencia de empresarios y consumidores sobre el impacto ambiental de todas nuestras actividades. Esta síntesis deja claro que para nosotros la pregunta no es qué falta para seguir creciendo, sino cómo hacer para que el crecimiento sea sostenible y no una ilusión pasajera. Si bien tenemos diferencias importantes en este diagnóstico con el actual gobierno, hay algunas señales positivas dadas en su momento sobre las cuales creemos que hay que profundizar para plantear un camino de crecimiento sostenible. Y quiero referirme a dos ejemplos. El desarrollo de una nueva cultura de trabajo imprescindible para recomponer la fractura social y el falso antagonismo entre el empresario empleador y los trabajadores. Mientras los uruguayos sigamos calificando a un especulador sin escrúpulos como al empresario fulano, será difícil acortar esa brecha. Los empresarios somos también trabajadores. Asumimos riesgos, innovamos, nos capacitamos, invertimos, generamos trabajo y oportunidades y aportamos al crecimiento del país. Los empresarios dialogamos, negociamos, escuchamos, proponemos soluciones, somos solidarios, colaboramos y ayudamos. Los empresarios trabajamos todos los días para hacer de este un país mejor. A pesar de algunas declaraciones de las últimas semanas que dice que los empresarios uruguayos estamos en vías de extinción, si asumimos que los empresarios somos lo que dije anteriormente, y perdónenme en el atrevimiento, pero lo quiero repetir, si asumimos que los empresarios somos también trabajadores, asumimos riesgos, innovamos, nos capacitamos, invertimos, generamos trabajos y oportunidades, si asumimos que los empresarios dialogamos, negociamos, proponemos soluciones, somos solidarios, colaboramos y ayudamos, si asumimos que todo eso somos nosotros los que estamos acá, más todos los empresarios que no pudieron venir hoy y que están en todo el país, si asumimos eso, lo que precisa el Uruguay para seguir trabajando y creciendo es más empresarios. Muchas gracias. Bueno, muy bien, a partir de este momento invitamos entonces al señor Murar a hacer uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos. Me adhiero al saludo general de mis antecesores en esta presentación y agradezco a ADM la oportunidad que nos da de exponer en este ámbito la visión de la Cámara de Industrias del Uruguay. Esta presentación, el contenido de la misma, estará dividida en 3 capítulos que son: la economía está creciendo. Segundo, los factores que explican el escenario actual y cuáles son las acciones que se deberían tomar para cambiar este escenario. En el primero de los capítulos de la economía está creciendo, como vemos en la diapositiva que está expuesta ahora, en los últimos años el PBI empresarial se disocia del PBI de la economía. No crece y se encuentra estancado desde 2014. Por eso nos preguntamos si la economía está creciendo. En el núcleo duro de la industria manufacturera es evidente que no. La producción industrial transita por un periodo de estancamiento que se arrastra desde hace años, más allá de los vaivenes coyunturales. Esto explica la significativa pérdida de empleo de la economía. A partir del 2014 se observa una importante caída
en el empleo, perdiéndose aproximadamente 48.000 empleos, 48.000 empleos a la fecha. En particular, en el primer semestre de este año se perdieron 10.000 puestos de trabajo en comparación a igual semestre del 2017. En la industria manufacturera, esta tendencia sigue a la baja según la última medición que tenemos de junio del 2018. Con una importante caída en el empleo del sector, esta importante contracción obedece a varios factores, entre los que se encuentra la caída en el nivel de actividad a nivel global de la industria, un cambio a nivel interno del sector, donde la contracción de la producción es más pronunciada en aquellos sectores más intensivos en mano de obra y por un incremento sostenido de los costos de los mismos. Los factores que explican el escenario actual. En el escenario actual, en una rápida mirada a la región y otra local, vemos que en Argentina la actividad económica volvió a contraerse en los últimos meses en un escenario macroeconómico complejo, con déficit gemelos en cuenta corriente y en cuenta fiscal, y una inflación persistente. Se le suma una gran vulnerabilidad de acceso al financiamiento en un contexto internacional más adverso que los años anteriores. En Brasil, la recuperación de la economía continúa siendo poco vigorosa, a pesar de la mejora de las principales variables macroeconómicas. La lenta recuperación del consumo privado y el elevado nivel de capacidad ociosa explican este fenómeno. Las expectativas de los agentes se mantienen en niveles por debajo del promedio histórico. Los factores internos son una importante barrera para el crecimiento. El tipo de cambio real se encuentra desalineado, con un fuerte desfasaje con la región y otros países del mundo. Los costos laborales se encuentran por encima de los valores de equilibrio. Los costos salariales continuaron al alza a pesar del deterioro del mercado laboral. En 13 años su crecimiento fue más del 70% en valores reales de la industria manufacturera. A su vez, A su vez, el incremento sostenido de los salarios en el sector profundizó esta caída del empleo, ya que las empresas no lograron absorber el incremento en los costos laborales, lo que implicó que, a pesar de la caída del empleo, la masa salarial continúa incrementándose en relación al valor agregado bruto de la producción. Ahí podemos ver cómo se distancia el salario real de la tasa de empleo. Sube el salario y baja el empleo en la gráfica esta que estamos. Los costos de energéticos, sea de energía eléctrica y del fuel oil, superan la paridad de importación y se ubican por encima de los precios de los países competidores. Si miramos esta gráfica, vemos que con una inflación del 159%, los salarios han tenido un crecimiento del 319% en este periodo que va del 2004 al 2017. La energía eléctrica 180% en grandes consumidores. El fuel oil pesado 164%. El precio de la industria promedio del productor 62%. Y el tipo de cambio prácticamente no ha tenido variación. Los únicos que han contribuido a la inflación en estos años con esta gráfica son el precio del productor y el tipo de cambio. Ahí tenemos, dentro de los factores internos como internos, ha afectado la rentabilidad empresarial de la industria. En esta gráfica podemos ver cómo ha venido la rentabilidad promedio de la industria.
ubicándose en niveles mínimos históricos, lo que explica en buena medida que la inversión se encuentra en retirada. Vale mencionar que la industria presenta una capacidad ociosa elevada, con lo que si cambiaran las condiciones competitivas se podría aumentar rápidamente tanto la producción como el empleo. Las expectativas industriales las expectativas empresariales se encuentran muy afectadas en terreno negativo, según la información que surge de la encuesta industrial que realiza la Cámara de Industrias. Los últimos datos del índice de volumen físico de la producción muestran una nueva contracción. Estas expectativas inciden en la producción, el empleo y la inversión. Acá también tenemos las expectativas de Deloitte, igual que similares a las de la Cámara de Industria. ¿Cuáles son las acciones que se deberían tomar para cambiar este escenario? La teoría indica que deben reducirse los impuestos o aumentar la inversión pública para estimular el crecimiento. Sin embargo, no se generó esa posibilidad en épocas de bonanza, cuando tuvimos crecimientos importantes y el país estaba en mejores condiciones. Y recientemente se continuaron perdiendo oportunidades, como en la rendición de cuentas, con énfasis en atacar el desequilibrio fiscal, y los consejos salarios con énfasis en los empleos. Todo esto ha quitado margen de maniobra y hoy el país no está en condiciones de apoyar al sector de empleo. Anunciar un paquete de medidas de estímulo a la actividad empresarial sin costo fiscal porque no hay recursos a los cuales recurrir. Incorporación de las recomendaciones de la OIT en normativas vinculadas a las relaciones laborales. Adaptar la normativa laboral a los nuevos requerimientos del mundo del trabajo. Inicio de negociaciones con Mercosur para firma de acuerdos comerciales con terceros países. Nuevo marco regulatorio de las tarifas públicas para que evolucionen en función de los costos. Liberar la importación de combustibles a la competencia. Abrir los capitales accionarios de las empresas públicas al mercado de valores. Incorporar nuevas prácticas de gobierno corporativo en empresas públicas. Estas son algunas medidas que se podrían tomar para recuperar rápidamente el empleo. A más largo plazo se tendrían que hablar de otras medidas como puede ser de educación, pero pensando en el 2020 hay algunas medidas que se pueden tomar que rápidamente podrían tener un impacto en el empleo y en el trabajo y en el crecimiento del país. Bueno, muchas gracias y buenos días para todos. Bien, ahora toca el turno entonces del señor Otegi. Buen día a todos. El agradecimiento a ADM por esta nueva invitación. El saludo en especial a las autoridades nacionales, departamentales, en fin, a toda la gente que está acá. En realidad, yo voy a hacer un pequeño repaso sobre la industria de la construcción y después vamos a ir a dos placas finales que establecen un poco lo que se quiere hacer o lo que se pretende hacer. La primera es la importancia transversal y dimensión de la industria de la construcción en Uruguay. Infraestructura en Uruguay, escenario, brechas identificadas y avances. ¿Qué falta por hacer para seguir creciendo?
En todo caso, la industria de la construcción es proveedora de sectores exportadores y no transables del Estado y del consumidor final a través de viviendas, obras de infraestructura y obras no vinculadas a la vivienda. Esto genera actividad, ocupación e inversión. La importancia transversal de la industria de la construcción ha tenido un comportamiento contractivo en los últimos 3 años, con una caída del valor agregado y que, en definitiva, igual nos permite ocupar el tercer puesto en la generación de PIB nacional. Tenemos 14,10 de PIB en el sector vinculado al comercio, restaurantes y hoteles, industrias manufactureras el segundo puesto, la construcción tercer puesto, actividades primarias y así sucesivamente. En realidad, la caída de la actividad en la industria de la construcción en estos 3 años es importante, pero mantiene una fuerza importante a nivel de la economía nacional. Esta es una gráfica que muestra el personal que estamos ocupando en la actualidad, que son 43.000 y pico de trabajadores, muy lejos de los 73.200 que teníamos en algún mes cuando se hizo UPM y estaban las obras de los parques eólicos desarrollándose en forma simultánea y también obras de Antel. En esto yo quiero ser claro, tenemos un 40% menos de personal ocupado, pero no tenemos un 40% menos de PIB. Y esto es un dato que es relevante porque la industria está haciendo, ha hecho y está haciendo y va a seguir haciendo un enorme esfuerzo en incorporar nuevas tecnologías, nuevos equipos que en definitiva incluyen una disminución de las horas sobretrabajadas. Y esto es pensando en el futuro, no solamente en el presente. Es un sector clave en el proceso de formación bruta de capital, explicando gran parte del total de la formación bruta de capital fijo en nuestro país, una de las vías necesarias para el logro de un crecimiento económico sostenible. La inversión en Uruguay en 2017 en la construcción fueron 6.900 millones de dólares. Eso representa el 11,6% del PIB nacional, el 69,7% de la inversión en la economía y 1,24 veces el PIB de la propia industria. Después tenemos en el cuadro, ahí a la derecha cuál es el origen de los flujos que se han invertido. Miremos el último año, 6.875 millones de dólares, de los cuales 2.037 fueron del sector público y el resto, 3.000 y pico, 3.000 largos millones de dólares, 4.800, fueron del sector privado. Y el sector privado no es solamente la vivienda tiene una participación determinada en la industria, pero las obras no vinculadas a la vivienda son una inversión mucho mayor. Acá tenemos la estimación que tenemos hecho nosotros para este año, 2018. Tenemos probablemente la industria cierre con un 20% de su demanda concentrada en la generación de vivienda nueva, un 45% en las obras privadas no vinculadas a la vivienda y un 35% de las obras públicas que más o menos todos conocen. Es probable que el crecimiento que tiene la vivienda no logre disminuir la caída que tienen las obras privadas no vinculadas a la vivienda. Recordemos que hace 4 años este 20% era 12%, el 20% de la vivienda era 12%. Estamos mejor hoy que hace 4 años. Estamos peor en el rubro de obras privadas no vinculadas a la vivienda, que es tal vez el que tiene un comportamiento más restrictivo en este año. Acá vemos un dato que es importante, que es cuál es la evolución de las inversiones aprobadas por la Comap. Y vemos que enero-junio es el peor año de los últimos 6 años. Y no es un dato menor,
es un dato relevante. Si en la construcción no hay inversión, no hay trabajo. Y esto, si lo miramos en la gráfica que está a la derecha o en las barras que están a la derecha, vemos que tenemos 121 millones de dólares, obras vinculadas a la construcción de los proyectos aprobados en la COMAP, que es el valor más bajo, insisto, en los últimos 6 años. La ley de viviendas promovidas, llamadas así en la actualidad, acá tenemos en barras lo que han sido las viviendas promovidas por año. Yo les llamo la atención que en el primer semestre de 2018 se aprobaron 1.072 viviendas. Es probable que terminado el año 2018 estemos en un número que va a estar entre lo aprobado en el 2016 y el 2017. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay una inversión importante en el sector viviendas que le va a dar un comportamiento creciente en la torta de lo que es la demanda que tiene la industria, pero de alguna forma todavía lejos de los años previos, que eran los años más importantes, de 2012 a 2015. ¿Cuáles son los determinantes de la inversión en infraestructura? Dinamismo económico, marcos regulatorios jurídicos e institucionales, política fiscal e instituciones fiscales, restricciones presupuestarias, incentivos a la inversión privada y profundidad de los mercados de capitales. ¿Qué escenario tiene el país hoy? Tenemos un marco institucional desarrollado y transparente, sistema democrático consolidado, estabilidad política y social. Tenemos el 4º lugar en el ranking de competitividad de América Latina. Esto no es suficiente, pero es un dato de la realidad. 15 años de crecimiento económico consolidado con una expansión del 4% anual. Y acá es cierto que hubo crecimientos muy importantes y no hubo un generar parte del accionar de esas reservas que en definitiva el país fue generando para generar mejores condiciones para el futuro crecimiento. Hay una existencia importante de normativas relevantes, la herramienta de promoción y estímulo a la inversión, la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, el decreto de extensión y de beneficios para construcciones de gran dimensión económica, la Ley de Viviendas Promovidas, la Ley de Participación Público-Privada y la creación del Fondo de Infraestructura CAF 1. Estas cosas todas tienen incidencia en la actividad de la industria de la construcción hoy. Después tenemos, de alguna forma, un cuadro o gráfica que nos muestra cuál es la inversión acumulada en infraestructura del 2015 al 2018, que lo del 18 es una estimación. Ustedes ven que en realidad lo que crece es la inversión de la CBU, de la Corporación Vial del Uruguay, que ha crecido en niveles importantes en el 2017 y que se prevé un crecimiento para 2018 más importante aún. Aparecen por primera vez las PPP y aparece por primera vez, aunque tenía una participación menor el año pasado, el FOSEM. Este dato es un dato esperado por el Banco Central, esperado por el Gobierno Nacional, que nosotros seguimos. Los otros años son consolidados y son datos reales. Este año es un estimativo. Y yo les diría que en los primeros 3 años de este gobierno se ejecutaron 1.083 millones de dólares en obra vinculada a la vialidad. Después tenemos una referencia a un tema que es nuevo en el país, que son las PPP, que han sido llevadas para arriba y para abajo. Y en definitiva tenemos una obra terminada, que es el recinto penitenciario, una obra en construcción, que es la ruta 21 y 24. Después tenemos 5 obras que están en adjudicación provisional. Esto es, están adjudicadas las empresas y están negociando el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, en el caso que sea transporte, o la CBU, la CND, en el caso de la educación, están discutiendo las condiciones económicas.
Esas 5 obras que están con la adjudicación provisional suman 337 millones de dólares. ¿Cuántas de esas obras se van a empezar? Probablemente una este año y otra o 2 el año que viene. Los procesos de PPP son largos en el tiempo. Después tenemos una segunda tanda de obras que están en evaluación de ofertas, que de esas no se va a empezar ninguna este año y probablemente no se empiece ninguna el año que viene. Hago una mención especial para el Ferrocarril Central, porque esa es una obra que UPM le ha planteado al gobierno, el gobierno ha llamado a la licitación, están en las condiciones que seguramente ustedes conocen, que es la obra más importante de todas estas, porque son 800 millones de dólares la estimación que hizo el gobierno. Y esta obra es la única del sector de abajo de obras que se puede empezar probablemente, si es que se empieza, principio del año que viene. ¿Qué falta por hacer para seguir creciendo? Lo primero que tenemos que decir es que si no hay educación y no hay seguridad, el país va a tener un problema de crecimiento, pero sobre todo va a tener un problema de convivencia muy importante. Acá tenemos que ser claros como empresarios, si el país no mejora las condiciones de la educación, y no es para dentro de 2 años, esto hay que hacerlo ya, hay que hacerlo de forma inmediata, y no generamos una sensación y una real aplicación de la seguridad pública, la sociedad uruguaya va a entrar más temprano que tarde en problemas que no deseamos. Estos 2 temas los ponemos al principio porque hacen a la convivencia ciudadana además. Después, el orden en las cuentas públicas. Ningún país puede funcionar y crecer si tiene desordenadas las cuentas públicas. Esto es, tener un PBI, un déficit del PIB razonable y no creciente como es en la actualidad, y tener todas las cuentas públicas con claridad en qué se gasta, en qué se invierte, por qué se gasta y por qué se invierte. Tenemos un tercer tema que es la mejora de la competitividad. Acá nosotros lo que estamos diciendo es, el país es quien da las condiciones de competitividad por lo natural, como el sector agrícola, ganadero, sobre todo el ganadero, o por decisiones del propio gobierno, como son los combustibles o la energía eléctrica. Si nosotros no logramos mejorar la competitividad y poner los valores de energía eléctrica y combustibles, entre otros, a los niveles de la región, las empresas uruguayas, los empresarios uruguayos y los consumidores uruguayos van a seguir pagando, como desde hace décadas, porque esto no es, ahora está grave la situación, pero esto viene de hace décadas. Las empresas públicas son generadoras de recursos para el Estado desde que yo tengo nariz casi, y tengo 67. Un aumento de la productividad. ¿Qué queremos decir con esto? La industria de la construcción ha hecho una apuesta fuerte en estudiar la productividad en el sector construcción. Le encargamos al Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción ocuparse de este tema hace 2 años. Y de hecho lo están haciendo. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que la productividad sectorial hay que seguir mejorándola. Y la productividad sectorial no es solamente que los trabajadores cumplan con sus obligaciones y hagan bien su trabajo. Es también que los empresarios hagan bien las cosas y sean correctos en el desempeño de su tarea. Y todo lo que está en el medio entre el empresario y el trabajador. Generación de empleo y menor rigidez en el plano laboral. Nosotros creemos que hay una suerte de cantidad de leyes y una rigidez en el sector laboral que nos preocupa, y nos preocupa mucho, pero en definitiva, si no logramos generar un marco un poco diferente en este terreno, el país también se va a comprar algún problema severo o por lo menos importante en los próximos años. Y después tenemos el desarrollo de infraestructura. Ningún país puede crecer si no desarrolla la infraestructura. No puede crecer de forma sostenible, sustentable y continua. Esas cosas son las cosas que nosotros creemos que hay que poner énfasis, lo estamos transmitiendo con claridad,
porque no hay forma de atraer la inversión nacional o extranjera si estos parámetros no se empiezan a alinear de una forma más equilibrada a lo que el país necesita. Y por último, déjenme mostrarle una placa de una propaganda que sacamos en el 2015. Yo se las voy a leer. El desarrollo y el progreso de una sociedad son tarea y responsabilidad de todos. Debemos asociar los derechos con las obligaciones. Solo así prosperará nuevamente en el país la cultura del trabajo. Es imprescindible cumplir con las normas y los acuerdos, fomentar el respeto recíproco y valorar a quien invierte y arriesga su capital. Sin inversión no existirá trabajo, ni para las empresas, ni para nuestros técnicos, ni tampoco para nuestros obreros y empleados. El progreso personal o colectivo es también hijo del esfuerzo. Sin este no hay prosperidad posible ni progreso sustentable. Esto lo sacamos en el 2015 y yo resolví ponerlo porque creo que tiene vigencia hoy. Es un tema para nosotros relevante. Si nosotros no logramos hacer carne en la sociedad uruguaya estas cosas, la sociedad uruguaya va a tener alguna dificultad mayor en un futuro próximo. Muchas gracias. Bien, le solicitamos ahora al doctor Servino que haga uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me sumo a los saludos de los colegas que me precedieron. Me gustaría agregar que nos fue mencionado la presencia del ministro Murro, que ahora está con nosotros. Y en nombre de la Asociación Rural, entonces, agradecer especialmente a ADM por esta oportunidad, que realmente entendemos trascendente, ya que nuestra obligación como gremialistas tenemos el trabajo y el desafío de poder llegar con las inquietudes a todos los agentes políticos para tratar de encontrar los caminos que hoy por hoy el país está necesitando para salir adelante. Empezando un poco con el tema de hoy, vamos a hacer algún ajuste, ya que el tema versaba de aquí al 2020, qué falta por hacer para que el país siga creciendo. Nosotros sacaremos falta y sacaríamos el siga creciendo y lo llamaríamos más bien de aquí al 2020, ¿qué hay que hacer para que el país crezca? Esa es nuestra visión en función de lo que está pasando en el sector agropecuario en general. Y dentro de esta situación, comentarles que nuestra actividad empresarial, cada vez que alguno de nuestros desarrollos productivos muestra un poco de desarrollo, poco crecimiento, nos preocupamos y vamos a través de los signos vitales a encontrar o tratamos de encontrar cuál es el problema, cuál es la afección a la cual estamos enfrentando y en función de ese diagnóstico llegaremos al tratamiento adecuado o por lo menos el más indicado para buscar la manera de salir y sobre todo, algo que también lo tenemos incorporado a través de nuestra actividad, buscar la forma de prevenirlo. Los problemas, cuando se pueden prevenir, son mucho más sencillos que tratarlos. Por lo tanto, dicho eso, pasamos a la primera gráfica en donde tenemos la evolución del crecimiento interanual. Estos son datos del Banco Central, concretamente, que muestra que a partir del 2015 el país, en la comparación interanual, ha crecido poco, salvo el 2017, seguramente impulsado por la gran cosecha agrícola, liderada por la soja, también la celulosa, pero realmente de ahí en adelante el crecimiento es leve, es menor. Estamos en un 2,2% en el último semestre, difícilmente lleguemos al 2,4% esperado por el gobierno, y el 2,8% del 2019 habrá que ver también si de alguna manera se cumple. ¿Qué es lo importante de esto? Es que ligado a
a estas realidades hay que ir ajustando también las perspectivas y las proyecciones que el gobierno hace en función de lo que tienen previsto como crecimiento. Por lo tanto, esta disminución va a afectar seguramente en todo el resto de las planificaciones que se hayan hecho en su momento. Acá tenemos otra forma de verlo, el déficit fiscal, como lo dijimos, en la madre del borrego, impulsado fundamentalmente por un gasto público que no para y que es uno de los principales responsables de que esto siga presentando esta gráfica lamentablemente ascendente, tanto a la izquierda como resultado total del sector público, hoy por hoy con 2.459 millones de dólares y representando el 4% del PBI. ¿Qué es lo complicado? La previsión estaba por debajo, estaba en el 3,5%, y con este panorama va a ser muy difícil que el gobierno pueda llegar al fin de ejercicio, al fin de su administración, con el 2,5% que tenían previsto. Problemas de empleo. Tenemos en este caso una situación complicada también a partir de 2015, que es donde se produce la mayor inflexión, por lo menos la más clara, con una caída de 50.000 puestos de trabajo. El amigo Ignacio también hizo referencia a esto, el número de él era parecido. Y vemos que esto es algo que sigue en una curva descendente y la presión al alza del salario está dada por el incremento inflacionario. Los reclamos sindicales, así como el marco de las negociaciones en los consejos de salarios, están siendo la traba en el mantenimiento del empleo. Quiero destacar especialmente el marco de las negociaciones en los consejos de salarios. Es sabido los problemas que hemos tenido las gremiales rurales en este sentido, y cuando hable de las gremiales quiero hacer énfasis que somos 5 gremiales de lo más abarcativo del sector agropecuario que nos hemos tenido que retirar por no compartir las pautas que se imponían como para seguir o pretender llegar a algún tipo de negociación. Los consejos de salarios fijan las variables de salario, los consejos de salarios fijan la variable salario y la otra variable, que es el empleo, ajusta a la baja. Las empresas asumen costo por mayor salario sin mayor productividad, pero ajustan el empleo. Esa es un poco la realidad de esta situación que entendemos que hoy por hoy es tal vez uno de los puntos más álgidos que tenemos que solucionar habida cuenta de que esto no siga empeorando. El índice de competitividad global. Uruguay está ubicado en el puesto 76 con 140 economías analizadas. Cae la calificación. Cuando miramos a América Latina y el Caribe, en la gráfica de la derecha, Uruguay está rankeado bastante por debajo también de muchos de los referentes. ¿Y cuáles son los factores más problemáticos para hacer negocios? La tasa de impuestos, un 21,3%. La burocracia gubernamental ineficiente, un 17%. Las regulaciones laborales restrictivas, nuevamente, un 17%. Mano de obra con educación inadecuada, un 11%. Infraestructura inadecuada, 10%. Y otros, innovación, acceso al financiamiento, inflación, crimen, robo, etcétera, un 24%. Prácticamente dentro de esta tabla se encuentran la mayor parte de las dificultades que hoy estamos sufriendo. Esta gráfica es muy gráfica, por decirlo de alguna manera, habla de lo que es la inversión extranjera directa que está encontrando otros destinos. Ustedes fíjense que allá se ve verde, la barra verde representa la inversión extranjera directa como porcentaje del PBI del 2006 a 2015, cuando se generó ese gran boom que todos pudimos disfrutar y que tan importante fue para la economía del país. Uruguay estaba segundo solamente atrás de Chile. En 2016 caímos a negativo, menos 2% del PBI. ¿Y por qué? Se fueron las grandes empresas argentinas que promovían la agricultura en forma tan importante, pero fue más allá de eso. Muchos capitales uruguayos se fueron del país. ¿A dónde? Fundamentalmente a Paraguay y Bolivia. ¿Buscando qué? Buscando la rentabilidad que no se conseguía en el país. Lo mismo pasa en 2017 con un PBI que nos llega al 0% referente, un poco por lo mismo. Pero lo más interesante de esto es que estamos muy por debajo hoy de la comparación con todos esos países que ustedes están viendo allí, lo que indica que Uruguay en ese sentido evidentemente está quedando en una muy mala posición. El sector exportador en problemas, ya lo dijeron también mis precedentes,
pero creo que vale la pena. Tipo de cambio efectivo, real efectivo global. Uruguay desde el 2000 al 2018 está un 32,2% por debajo del promedio. Eso marca claramente la dificultad para un país como Uruguay, netamente exportador, tener que subir esto para poder ser eficiente en su trabajo. Aún con un tipo de cambio más alto, más alto me refiero a los últimos meses concretamente, las brechas de competitividad siguen siendo muy importantes. Voy a hacer una breve referencia de Dani Rodrik, que yo no lo conocía, pero seguramente muchos de ustedes sí lo conocen, que dice que evitar el atraso cambiario es uno de los 4 factores claves como estrategia para el desarrollo del Uruguay. Para Rodrik, el atraso cambiario es suicida para una economía diminuta. Ese es Uruguay, esa es nuestra economía. Nuestro país no registra salida de atraso cambiario sin crisis. En los años 1982 y 2002 salimos con mega devaluaciones que nos abarataron de golpe, pero hundieron salarios, multiplicaron pobreza y arrasaron el tejido social. Esa es un poco la dificultad y la realidad del atraso cambiario, un tema que permanentemente está dentro de nuestros reclamos y nuestros planteos. Fíjense lo que fue la zafra 2017-2018 a nivel agrícola. Hubo 922 millones de dólares de pérdida. Esto es una gráfica elaborada en parte por ARU y también con datos que se aportan del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sabemos que hay una diferencia con las previsiones del Ministerio. La realidad es que nosotros la DEA tomó concretamente los 3.000 kilos por hectárea de rendimiento y tengo entendido que el Ministerio tomó algo menor porque evidentemente consideran que fue un año excepcional el anterior, pero realmente estamos comparando con el año anterior, por lo tanto es un poco los números que presentamos. Repito, 922 millones de dólares por un sector agrícola complicado en donde todos los rubros mostraron un déficit muy importante. ¿Qué implica esto? Las gráficas de abajo. Se prevé una menor área de siembra para soja y una menor área de siembra para el arroz. ¿Qué quiere decir? Malas noticias, sin ningún tipo de duda, la productividad va a seguir cayendo. ¿Qué pasó con la producción bovina? Mucho se habla de que la ganadería en general es el rubro que mejor se ha comportado, que mejor se ha sostenido. Bueno, en gran medida es así. 1.157 miles de toneladas en pie es la producción del 2016-2017, con un crecimiento sostenido a pesar de que el área que ocupa la ganadería ha disminuido. ¿Qué pasó? El productor invirtió, desarrolló nuevas tecnologías, incorporó tecnologías importantes y por supuesto que también está incluido en esta gráfica el crecimiento proveniente de la exportación en pie que tanto y también le ha hecho a toda la cadena cárnica en general. Siguiendo con esto, exportaciones por destino, simplemente rápido. Hay una tendencia a ir a un monomercado. China creció del 27 al 49%. Todos los demás mercados han caído. ¿Esto es bueno? Consideramos que no. Nunca es bueno tener un monomercado. Pero estamos hablando de China, nada más ni nada menos, que es capaz de absorber el 100% nuestro y seguramente un 200% también sin ningún tipo de problema. Pero es algo que preocupa. En 2017 se pagaron más de 200 millones de dólares en aranceles por exportar carne bovina. Eso implica $100 por animal. Eso implica y explica en gran medida por qué Uruguay tiene una competitividad menor con países de la región. Bueno, han conseguido evidentemente mejor inserción internacional y mejores aranceles que los que tenemos nosotros. Condiciones de acceso de nuestros competidores. En el mercado chino, Uruguay paga un arancel del 12 al 25%. Nueva Zelanda y Australia, dos grandes competidores, producen básicamente lo mismo que Uruguay. 0% en el caso de Nueva Zelanda y Australia está también haciendo una gradual mejora a través de su TLC. Distribución de cuotas a Estados Unidos. 378.000 toneladas tiene Australia, 213.000 toneladas tiene Nueva Zelanda, 20.000 toneladas es lo de Uruguay. Es evidente que hay mucho para crecer allí. Futuro ingreso a Japón. Hoy se paga un 17%. En el caso de Australia, el arancel viene disminuyendo en Nueva Zelanda y Uruguay. Si concretamos ingresar
a Japón, vamos a estar pagando un arancel de 38,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos mucho por hacer. Yo particularmente en la Ciudad Central tuve el gusto de recibir a la delegación japonesa. El interés es mucho, reconocen los productos, les preocupa el hecho de la vacunación uruguaya, no entienden por qué Uruguay, si realmente no tenemos actividad viral, no deja de vacunar. Yo se los expliqué, pero bueno, esperemos, ministro, que de alguna manera esto a corto plazo se pueda concretar porque realmente lo necesitamos. Seguimos siendo lo más caro de la región en combustibles y energía eléctrica. Esto ya también fue referido. Y lo más importante de esto, al mirar estos números, es que estos números de combustibles y energía eléctrica, por ser tan importantes para la actividad productiva, no pueden ser tomados como agentes recaudadores de ninguna manera. Es un tema fundamental y que hace también a la competitividad. Los impuestos son cada vez más ciegos, ya se hizo referencia también. Fíjense cómo aumenta la gráfica roja, la línea roja a partir del 2007 se va realmente en forma importante hasta el 2017. Eso es un problema que también aprieta las posibilidades económicas de las empresas. En las columnas de abajo, 2005, el impuesto a la tierra era del 30%. Hoy está en el 60% prácticamente. Esto a pesar de la reforma tributaria del 2007, en la cual se planificaba y se preveía, recaudar en función de la productividad. Lamentablemente eso no fue posible. Entendemos la intención del gobierno de aquel momento, pero a medida que se fueron achicando los ingresos por los precios internacionales, fueron echando mano de algo que ha sido tradicional y característico de este país. No es este el primer gobierno que lo hace y es algo que está en el ADN uruguayo que tenemos que ver la manera de poderlo solucionar. ¿Para qué? Para prevenir. Yo digo siempre que prevenir los problemas es la mejor forma de poderlos evitar. Aumenta la morosidad, otro problema en sectores, está en un 6%, está en el 73% del PBI, lo que ya muestra el grado de compromiso y de complejidad que está teniendo el sector agropecuario para poder afrontar nuevos desafíos. En los créditos por el sector, a la derecha, ahí tienen ustedes los créditos, como han crecido en muchos casos en forma importante de todos los sectores agropecuarios. El más grave hoy, oleaginosas. ¿Por qué? La soja, un desastre. La cosecha este año fue realmente muy, muy mala y esto provoca que el 22% de los créditos en el de la soja están vencidos. Yo quisiera también en este momento hablar de lo que son las plantaciones que no pueden discontinuar, o sea, cultivos que no son anuales, sino que tienen que estar permanentemente. Por ejemplo, cítricos, arándanos o vides, ellos no tienen la chance de cambiar de rubro y sufren condiciones adversas por varios años. Creo que también esto hay que considerarlo porque son actividades agrícolas distintas. Esta gráfica yo estuve aquí mismo en octubre y la presenté porque es muy interesante. Fíjense en el sector cría, vamos a la izquierda, ¿sí? ¿Cuántas hectáreas en producción en el sector cría se necesitan para cubrir la canasta básica familiar? Y estos son datos de búsqueda. 2013-2014, 546. 2016-2017, 690 hectáreas en producción para cubrir la canasta básica. Hoy, 770 hectáreas en producción en la cría son necesarias para lograr lo mismo. Esto es muy grave, es muy importante y explica en gran medida por qué hemos perdido 8.000 productores y por qué estamos perdiendo empleos. Necesitamos, de alguna manera, revisar a fondo estos números porque realmente son preocupantes totalmente. La educación, este es un problema que también se ha dicho, va más allá del 2020, pero no podemos dejar de mencionarlo. A los 13 años, el 29% de los adolescentes cursa con rezago o abandonó el sistema educativo. Los adolescentes de 17 años, el 34% cursa el grado esperado, el 39% cursa rezagado y el 27% ya no estudia. Este es un tema que merece una revisión a fondo, por más que estemos hablando por allá de los márgenes previstos para esta charla. Inseguridad. Esta gráfica apareció recientemente y no podemos dejar de vincular con educación. Tenemos la convicción de que esta inseguridad está relacionada con la falta de educación. Pero fíjense,
de julio del 2017 cuál es, según cifra, el principal problema que aqueja a los uruguayos. En 2017 el 43% hablaba de inseguridad. Hoy el 61% está hablando de inseguridad. Esto, señores, grave y urgente, porque realmente, bueno, ya sabemos, a todos los que estamos acá hemos tenido y oído las dificultades que estamos teniendo en ese sentido. Por lo tanto, la pregunta, ¿estamos creciendo? 40 uruguayos por día pierden su empleo. Más de 10 empresas por mes se presentan a concurso. La educación no está preparando a las actuales generaciones para el hoy y menos para el futuro. Acciones y no aspiraciones. Debemos concretar acuerdos comerciales con terceros países. Sabemos de la voluntad del ministro Ning, no tenemos ninguna duda. Hemos hablado, hemos compartido con él. Tenemos que hacerlo. Tributar sobre la renta y no sobre los bienes de capital. El Estado debe apostar al campo, debe apostar al sector. Lo que no recaude en el momento lo va a recibir con creces si le da el tiempo necesario para poderlo hacer. Infraestructura y logística, reducir costos y tiempo en llevar producción a puerto. Incentivo fiscal para los seguros agrícolas. Esto sí es bien puntual, es bien de ahora. Necesitamos los seguros agrícolas, estamos trabajando en ello y seguramente va a ser la forma de no perder área agrícola y bueno, y si no perdemos área seguramente vamos a poder tener mayores bienes y exportarlos como corresponde. Combustible y energía a niveles de valores internacionales y competitivos. Tipo de cambio que acompase el de nuestros principales competidores. Y por último, dentro de esto, flexibilización laboral. Este es el tema, para mí, más candente, más urgente y más importante por lo que está pasando en Uruguay hoy. No podemos ni debemos esperar más. El futuro del país está ligado al sector exportador. El agro entre ellos. Uno más, pero es el sector exportador. Uruguay no puede darse el lujo de dejar nada, ninguna actividad que permita poder llegar con nuestros productos, bienes y servicios al exterior. La capacidad de inversión está agotada. Hay dificultad en repago de créditos. Nos volvimos un país caro con fundamentos de país barato. He ahí la esencia del problema. No podemos soportar lo que se generó durante la bonanza. No tenemos las estructuras. Tenemos que revisarlo. Tenemos que encontrar la manera de que mucha gente que ha salido de la pobreza no caiga nuevamente en esta situación lamentable. Y acá simplemente hacer una referencia de otro economista, el señor Robert Mundell, creo que muy conocido también, fue premio Nobel en Educación, y él dice que se sabe que todas las economías pequeñas como Uruguay son grandes exportadoras. Las exitosas exportan muchos bienes y servicios, las otras, mucha gente, pero todas son grandes exportadoras. Tenemos 600.000 uruguayos viviendo afuera. Los jóvenes de hoy no ven Uruguay como una posibilidad de trabajo. Esa es la verdad, eso es lo lamentable. Eso es lo que tenemos que cambiar. Pensar en Uruguay posible es tarea de todos. Activar políticas públicas para crecer con empleo y educación es tarea de los actores políticos. Muchas gracias. De este momento entonces vamos a invitar a los moderadores para comenzar con la gran cantidad de preguntas que han llegado a través del WhatsApp de ADM. Bien, muchas gracias. Buen mediodía para todos. Hay, como decía Humberto, varias preguntas que han llegado a la mesa de trabajo y se le vamos a ir adjudicando las que tienen nombre a cada uno de los disertantes. Cuando no es así, vemos que hay alguno de ustedes que la puede responder con más precisión. Así lo haremos, si no lo haremos amplia a todos los presidentes de las cámaras. Hay una primera pregunta que está dirigida al presidente de la ARU, Pablo Servino. El clima de conflictividad en los agronegocios se ha vuelto muy tenso. Hubo una reciente ocupación de un frigorífico, el caso de Pili, el caso de
de las gremiales rurales en el Consejo de Salario. Y lo que pregunta este asistente es cómo ve el rol del Ministerio de Trabajo en este marco al presidente de la ARU. Bueno, sí, lamentablemente eso ocurrió, no es la primera vez. Ya en la ronda anterior de los consejos, las gremiales nos retiramos por entender de que no estaban dadas las condiciones para poder negociar. En este caso pasó algo parecido. Hubo una discrepancia con respecto a la aplicación de un correctivo que entendimos que no correspondía. Eso sumado al conflicto con APROLE, que evidentemente preocupa muchísimo por la industria láctea en general, por CONAPROLE en particular y por todas las industrias lácteas que se han tenido que ir del país, sobre todo por diría yo que por una disputa entre sindicatos y empresarios, cooperativistas que no resiste análisis, ¿no? En este país, un país chico, que no nos podamos entender entre propietarios y sindicatos, porque concretamente el tema no es con los trabajadores aquí, sino falta de entendimiento. Yo creo que, y respondiendo a la pregunta, el Ministerio tiene la obligación y la responsabilidad de encontrar los caminos para allanarlos. Nosotros nos retiramos, sí, pero no quiere decir que no volvamos. Claramente quedamos en volver a las mesas una vez que se haya revisado el famoso correctivo, y no es por los 400 pesos que hablan, porque no tienen absolutamente nada que ver. No es un tema de contenido, esto es un tema de formas. Por lo tanto, la disposición de las gremiales, y repito, somos 5 gremiales que estamos participando en esto, es volver al diálogo, sobre todo cuando se haya encarado este tema de correctivo y cuando la situación de CONAPROLE particularmente haya sido solucionada definitivamente. ¿Y en estos días ha habido algún tipo de avance, Servino, en ese sentido? Tengo entendido que hay algún avance a nivel de CONAPROLE, están dialogando, eso es muy importante. Esperemos que se llegue a buen puerto, ya van 2 meses de conflicto, es mucho tiempo, y creo que falta, lógicamente, comprender qué es lo que está en juego. Porque si CONAPROLE, la principal exportadora del país, una cooperativa de productores, es incapaz de llegar a buen puerto en las negociaciones, ¿qué podemos esperar para el resto? Por lo tanto, la expectativa está. Yo creo que de una u otra forma se va a llegar a un entendimiento porque no cabe otra opción. Bien, continuamos con las preguntas del público. Esta es para Murara. ¿Cuánto ayudará para que el país crezca la instalación de UPM? ¿Y qué opinan del precio que pagará por la energía que genere y sobre los beneficios que se le conceden? La inversión de UPM es una inversión muy importante para el país, es bienvenida, está dentro del régimen de zonas francas que el país tiene y va a ser positiva en su instalación y en su futuro, porque al ser una planta más grande que la actual, va a generar alrededor de un 1,5% del PBI por lo menos, y eso es en forma permanente con muchos puestos de trabajo directos e indirectos. Referente al tema de los beneficios que obtuvo en energía o en energía, es aparte de la inversión, es una buena negociación que hizo la empresa. No sé si por ese tema, es en energía o no, hubiera dejado de hacer la inversión, pero la realidad es que la empresa hizo una serie de planteos, el gobierno se lo aceptó y sacó ese beneficio. Ahora, esa energía, el problema es que no afecte el costo de la energía general de UTE, del costo de UTE. De acá a 5 años posiblemente sea bienvenida esa energía, porque estamos hablando de una energía que es energía firme porque es biomasa. Es diferente a la energía eólica. O sea que lo vamos a poder evaluar con el tiempo. Hoy
La realidad es que UPM hizo una buena negociación y el gobierno la aceptó. Murara, ¿y hay asimetría entre las condiciones generales a UPM respecto a las condiciones a lo que es la industria y el empresariado industrial o en general uruguayo? Pero, y sí, porque UPM está en zona franca. Digo, la tributación que paga es diferente. No sé si viene por ahí la pregunta. Sí, sí. Sí, ahí sí. Bueno, pero de todas maneras, la zona franca es un régimen que va para muchas empresas, digamos. Va para muchas. Pero ¿cómo lo ven desde la Cámara de Industria? ¿Hay una asimetría y un grado de desbalance o es algo que es razonable que suceda lo que sucedió con UPM? Lo que sucedió con UPM puede haber sucedido en otras zonas francas de la misma manera. El país tiene un régimen de zona franca. El gobierno le otorgó la zona franca a UPM ahí, como le puede otorgar a otros empresarios y a otras industrias. Evidentemente, si a mí me preguntan, bueno, sería bueno que toda la industria tuviera un sistema de zona franca. Pero hoy no es la realidad que estamos viviendo. Hay una pregunta para el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Lestido. Bueno, el Lestido habló mucho del tema del empleo. También está abriéndose la negociación en el Consejo de Salarios. Y ahí se ve una gran distancia entre el planteo de FUESIS, el gremio del comercio, el comercio minorista, y lo que plantean, por ejemplo, los supermercados. El comercio minorista quiere un aumento del salario mínimo de 20.000 a 25.000 pesos y otras condiciones. Los empresarios han planteado aumentos por abajo de la inflación. ¿Por qué esa distancia? ¿Qué es lo que está pasando en esa negociación, Lestido? Con respecto a la negociación que están llevando adelante en este momento los supermercados con FUESI, voy a dar muy poca información porque creo que cualquier cosa que se diga pueda estar alterando los resultados de lo que ellos están llevando adelante en sus negociaciones. Yo creo que lo que ha planteado en este momento la Asociación de Supermercados del Uruguay es un planteo real enfrentándose a la situación que se está viviendo a nivel nacional. Entonces, creo que no es un capricho, creo que sino que es una situación real, concreta. Y bueno, creo honestamente y espero que se llegue a un buen entendimiento. Comparto lo que acaba de decir el señor presidente de ARU. Creo que ha llegado el momento en el Uruguay en que tenemos, si queremos crecer en un país, en algún momento vamos a tener que dejar de pensar en mí y pensar más en nosotros. Si nosotros no vemos eso, difícilmente podamos crecer. No quiero abrir más opinión sobre una negociación que se está llevando adelante en este momento y que cualquier cosa que se pueda decir pueda estar alterando la negociación. Lestido, usted terminaba su discurso diciendo más empresarios para seguir creciendo. Y días atrás, en una entrevista en el diario El Observador, el dirigente sindical Richard Reed decía que normalmente es difícil que se les caiga una idea, es un empresariado reticente a participar, a integrarse con otros colectivos en el tema social. Acá hay hechos aislados e individuales. Cuando opinan es del dólar, la ley de negociación colectiva, la inflación. ¿Cómo tomó estas críticas? Yo contesto con una pregunta. ¿Ustedes piensan que al empresario uruguayo, que lo que ha hecho hasta ahora ha hecho crecer al país, no se le ha caído alguna idea? Yo no voy a hablar de lo que dicen los demás, sino voy a hablar de nosotros mismos. Los que estamos acá y los que no han llegado hoy han hecho de este país posible. Se nos han caído muchas ideas. La verdad que sí. Gracias.
Les digo, siguiendo con eso, Richard dice que el empresariado uruguayo se está extinguiendo, que ahora los representantes en los consejos de salarios son abogados y que faltan empresas locales, digamos, ¿no? A ver, es un poco más de lo mismo. Esto no es hablar quiénes van las negociaciones de los consejos de salarios. Esto es atacar una figura. Eso es lo que está pasando. Nos quieren poner de la vereda de enfrente. Somos tan uruguayos y tan trabajadores como todos los demás. Eso es lo que está pasando. Aquí hay una pregunta para el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui. La inversión privada en vivienda y en otras obras viene en descenso. Un paliativo que ayudó que no sea tan abrupto fue la inversión en vivienda social, que ocupó parte de la actividad en ese periodo. En obra pública igual se espera un incremento con las inversiones en infraestructura y en parte lo que se viene con UPM. Pregunta a este asistente si fue exitosa la reglamentación de la vivienda social. Me imagino que alude a los recientes decretos que han pautado unos topes, etcétera, de precio. ¿Cómo ha impactado eso en la actividad de la construcción? Después hay más ítems, pero me gustaría, Otegui, si puede responder este punto. Con respecto al tema de la vivienda de interés social o vivienda promovida hoy, en realidad nosotros ya se lo hemos hecho saber al Poder Ejecutivo, estamos en contra de los nuevos valores que se establecieron para un porcentaje de viviendas. Eso ha hecho retroceder en parte la oferta de nuevas viviendas, pero en definitiva la lógica es que la industria está recibiendo esa inversión en menor medida de lo que podría ser, y el problema que tiene el Estado es cómo le llega a los sectores de menores recursos. Y ese es un problema que tiene el Estado uruguayo, siempre lo tuvo. Las cosas que se compran hay que pagarlas, y hay que pagarlas a un precio que las produce el mercado. Y ese precio que produce el mercado es beneficiado por algunos subsidios directos o indirectos que el Estado da. En este momento, el creer que con la vivienda social o la vivienda de interés social o la vivienda promovida se va a llegar a los sectores de menores ingresos de la ciudad uruguaya es un error grave. Hay una parte de la pregunta que dice cómo inciden los costos laborales en los precios finales de justamente la vivienda y la construcción en general, me animo a decir. Particularmente, agrego yo, Otegui, con un sindicato tan fuerte como el ZUNCA, ¿cómo se incorpora eso en el costo final? Hay quien dice, bueno, muchos de esos costos se terminan pasando en los precios finales, ¿no? No hay actividad en el mundo, y en el Uruguay tampoco, que no traslade los costos al precio final. Cuando usted compra perdón, todos. No. Todos. Vos sos tomador de precios, tomás el precio que te dan. Bueno, pero más allá de eso, todos tratamos de trasladar los costos al precio final del producto. En todo caso, yo voy a poner un ejemplo. ¿Saben cuánto cuesta hoy un terreno para hacer viviendas promovidas? Un 20%, entre el 20 y el 22% de la inversión. ¿Sabe cuánto es toda la mano de obra de hacer un edificio? El 30%, 32%. Ese es el tema que tiene el país hoy. El país tiene costos laborales que se han elevado, pero tiene otros costos que nadie dice, que nadie pone encima de la mesa, pero también están. Y están en el precio final del producto. No hay duda de que es así, porque en definitiva es parte del saber hacer y el tratar de sobrevivir. Perdón, y lo del ZUNCA, en realidad el sindicato es un sindicato fuerte, igual que la Cámara de la Construcción creo que es una cámara fuerte, y en definitiva tratamos de acordar lo que podemos, y lo que no podemos lo dejamos de costado. No siempre nos ponemos de acuerdo.
Otegi, ¿por qué cuando comenzó este tercer gobierno del Frente Amplio se decía que el mecanismo de la participación público-privada iba a extenderse? Se hizo la cárcel de Punta de Rieles, ahora está la segunda, la ruta 24, pero ha sido muy tímido. ¿Por qué no logra explotar este mecanismo? A ver, es tímido en el mundo. En Inglaterra la primera llevó 10 años. Que es de lo que nosotros aprendimos, o por lo menos miramos. En Canadá llegó 8 años. En Uruguay, al estilo uruguayo, supusimos que íbamos a tener resultados en 4 años. Y no los hemos tenido. Ahora, es un proceso de maduración y de tiempo que hoy tenemos obras que están en la etapa que yo dije de preadjudicación, que están discutiendo los temas económicos y que es probable que una de esas 5 obras se empiece a fines de este año y es probable que 1 o 2 más se empiecen el año que viene. Es un sistema que en el mundo funciona así. Quisiéramos que fuera más rápido porque para la construcción todo esto es tiempo que lo utilizamos, se hace y en definitiva no hay más remedio. Pero la industria lo mete dentro de su esquema de producción cuando la obra empieza. Y cuando la obra se termina. Y nos vamos todos. Así es la industria de la construcción. Tiene la lógica de que empieza en un momento y cuando se termina nos vamos todos. No es un tema menor. Yo no sé si di respuesta, pero es tratar de poner lo que ocurre en el mundo también en el Uruguay. Es así. Hay una pregunta para Cervino, el presidente de la ARU. ¿Qué entiende por flexibilización laboral con el planteo que hizo en la presentación? No, simplemente eso, creo que es bastante obvio, ¿no? O sea, procurar el entendimiento de las partes que participan en estos consejos de la realidad de cada uno para poder entender que, por ejemplo, no puede haber una norma única en función para todas las empresas para todas las empresas juntas. Hay distintas actividades, hay distintos tamaños, hay distintas realidades económicas de distintos tipos que hay que tener flexibilidad para entenderlas. Yo creo que todo pasa en gran medida por ahí. Hay que comprender cómo funciona cada una de estas actividades para actuar en consecuencia y encontrar las mejores soluciones para cada uno. Otra pregunta para Ignacio Otegi. Usted planteaba, evocando un pronunciamiento del año 2015 de la Cámara, que los derechos deben ir acompañados de las obligaciones correspondientes para generar la cultura del trabajo. ¿No están acompañando las obligaciones con los derechos hoy, Otegi? A ver, la Cámara hizo en su momento una exposición pública mediante una campaña publicitaria y ese fue el aviso con el cual cerramos la campaña, el último tramo. Yo creo que lo que se dice en ese aviso es parte de los problemas que hoy tiene la República, que los tenía en el 2015 y que los mantiene hoy. Por eso lo dije, y yo estoy convencido de que si no logramos articular adecuadamente las obligaciones con los derechos, el país tiene problemas. En realidad, todos tenemos derechos porque todos los tenemos y todos tenemos obligaciones porque todos las tenemos. No hay derechos sin obligaciones ni obligaciones sin derechos. A eso nos referimos. Lestido, usted decía que la falta de puntualidad, la falta de presentismo, el aumento de la rotación de personal están afectando. Seguramente tiene que ver con esto que también le preguntábamos a Otegi. Nos gustaría conocer su reflexión al respecto. Correcto, es lo que hablaba cuando hice mi exposición o presenté mi exposición. Creo que acá lo que hemos perdido, y también lo mencionaba, una cosa que sí estábamos de acuerdo con el gobierno era llevar adelante la cultura del trabajo. La cultura del trabajo es eso, es el respeto mutuo, es la puntualidad, es el presentismo. Es una cantidad de cosas que hace que se pueda trabajar en un ambiente armonioso y con el respeto mutuo de ambas partes. O sea, es eso un poco. Hoy estamos notando en algunas empresas un alto grado
de ausencia, un alto grado de certificaciones, muy importante. Y bueno, creo que está faltando eso, creo que está faltando ética laboral. Y la tenemos que volver a recomponer, porque la tuvimos, el Uruguay la tuvo. Y hoy lamentablemente lo estamos viendo, como dije, en esa fuerza laboral extranjera que está llegando al Uruguay. Por eso se están contratando a todos como se los contrata. Las ocupaciones de los lugares de trabajo ha estado en debate en los últimos meses. Acá hay un participante que dice ¿qué medidas se deben llevar a cabo en relación a las ocupaciones de empresas por parte de sus empleados? Murara. Uruguay, el Poder Ejecutivo, frente a las ocupaciones, tendría que empezar a aplicar las recomendaciones de la OIT, que las hizo alrededor del año 2010, antes de que se pronunciara la ley de negociación colectiva. Pasó una administración, pasó la otra, no, es un tema que no se ha laudado, que sigue. Las cámaras tenemos el mantenimiento de esa queja y, mientras tanto, acá se abusa el tema de la ocupación, ¿no?, diciendo que es una extensión del derecho de huelga. Sin embargo, la OIT dice que los trabajadores tienen el derecho a entrar a trabajar aunque se esté en huelga, y los empresarios a también entrar a sus empresas, cosa que aquí no pasa. Y no pasa, y el Poder Ejecutivo lo permite al no tomar las recomendaciones de la OIT y modificar la ley de negociación colectiva como lo tendría que haber hecho hace tiempo. Gracias, Murara. Bueno, ya vamos finalizando aquí. Desde la organización nos dan la libertad de compartir una pregunta que en realidad podría perfectamente estar dirigida al ministro Murro, que tan gentilmente nos está acompañando hoy, porque plantea, con los temas de conflictividad, flexibilidad, entendimiento, por dónde existe una salida. ¿Hay falta de un articulador? ¿Debe ser el Estado? Bueno, es bastante obvio que el Ministerio de Trabajo tiene un rol allí. Si el ministro Murro lo considera, alguna reflexión al respecto de cómo están estas cuestiones y, bueno, eventualmente alguna respuesta para las muchas cosas que se han comentado por aquí. Buenas tardes a todas y a todos, buen provecho. Yo vine a escuchar, y vine a escuchar con mucho gusto a los estimados presidentes de las 4 cámaras empresariales. Y creo que es una novedad esta, ¿no, Uchalcar? No, pero esto así de... Está muy bueno. Entonces, con mucho gusto y agradecer a la gente de ADM esta oportunidad. Nosotros vamos a seguir... Yo primero voy a hacer un esfuerzo por no opinar sobre nada de lo que he escuchado. Hay cosas que estoy de acuerdo, hay cosas que no estoy de acuerdo. Creo que eso es parte de las bienvenidas diferencias en democracia que tenemos que seguir desarrollando y profundizando. Estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con todo lo que se ha dicho acá de la cultura del trabajo. Es la directriz estratégica principal del Ministerio. Y entre ellos está este tema. Este es un ministerio que, como parte del gobierno, ante esa pregunta, siempre va a seguir apostando al diálogo y a la negociación colectiva. Nosotros queremos más y mejor negociación colectiva. Y permítanme, quizá para ilustrar, poner 2 ejemplos de actualidad, de suma actualidad. Y voy a tratar, además de
ser lo más objetivo posible. Nosotros en 2016 aplicamos un decreto para el sector rural al cual hacía referencia el presidente Cervino. Y aplicamos un decreto porque no hubo negociación. Y yo creo que estuvo bien. Y fue la excepción, porque en el 2016 la regla fue 95% de acuerdo en los consejos de salarios entre empresarios y trabajadores. En 118 consejos de salarios, en 112 hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores. Una excepción fue el decreto del sector rural. Y ahora podría aplicar otro ejemplo de ahora. ¿Por qué nosotros ahora no aplicamos un decreto para el sector lácteo? Sería para nosotros lo más cómodo, no nos gusta ser cómodos. Sería para nosotros lo más fácil, no nos gusta adoptar la resolución más fácil. Si nosotros aplicáramos ahora un decreto para el sector rural, estaríamos específicamente perjudicando a los productores rurales y a la industria láctea. Y por eso nosotros tenemos que extremar al máximo de nuestras fuerzas y dedicar el máximo de horas a que el diálogo y la negociación sea lo que den un fruto, veremos cuál es, en el conflicto del sector lácteo. Termino diciéndolo al principio. La vocación de este gobierno y de este ministerio es más y mejor diálogo, más y mejor negociación colectiva, porque eso entendemos que es la forma de mejorar el desarrollo nacional. Gracias, ministro. No sé si alguno de los presidentes de las cámaras quería hacer un comentario final también respecto a los conceptos que se vertieron, al comentario del ministro. Lestido, Cervino. Bueno, sí, en ese sentido compartimos, y hablo de vuelta por las 5 gremiales, en cuanto al diálogo. Creo que no hay otra manera de salir de esto que es dialogando. Lo que no comparto con el ministro es que en el caso de que el decreto, los más perjudicados van a ser los productores, porque a la larga se termina cayendo sobre el trabajador. Eso es lo que ha estado pasando sistemáticamente en los últimos años. Y había están las cuentas de esta gráfica que mostramos, los aumentos del desempleo. Y en gran medida ese desempleo se debe a lo que ya expresamos en la charla. Aceptación por parte de las empresas de pautas que no rinden, que no generan esa diferencia a nivel de la productividad que se espera y lamentablemente termina recayendo sobre el trabajador rural. Por lo tanto, sí creo en el diálogo, absolutamente entendemos de que tenemos que seguir trabajando porque cualquier medida que parezca que puede perjudicar a una fracción en general o en particular seguramente va a afectar a todos. Nada más. Bien, muchas gracias. Hay algunas preguntas más, pero Humberto, creo que se nos ha terminado el tiempo, así que muchísimas gracias a todos los asistentes por haber estado en este nuevo almuerzo de ADM y nos reencontramos en la próxima.